Capítulo 30. Comienza la fundación del monasterio de la Santísima Trinidad en la ciudad de Soria. Fundóse el año de 1581. Díjose la primera misa, día de nuestro Padre San Eliseo. Estando yo en Palencia, en la fundación que queda dicha de allí, me trajeron una carta del obispo de Osma, llamado el doctor Velázquez, a quien siendo él canónigo y catedrático en la Iglesia Mayor de Toledo, y andando yo todavía con algunos temores, procuré tratar, porque sabía era muy gran letrado y siervo de Dios, y así le importuné mucho tomase cuenta con mi alma y me confesase. Con ser muy ocupado, como se lo pedí por amor de nuestro Señor y vio mi necesidad, lo hizo de tan buena gana que yo me espanté y me confesó y trató todo el tiempo que yo estuve en Toledo, que fue harto. Yo le traté con toda llaneza mi alma como tengo de costumbre. Hízome tan grandísimo provecho que desde entonces comencé a andar sin tantos temores. Verdad es que hubo otra ocasión, que no es para aquí. Mas, en efecto, me hizo gran provecho porque me aseguraba con cosas de la Sagrada Escritura, que es lo que más a mí me hace al caso cuando tengo la certidumbre de que lo sabe bien, que la tenía de él junto con su buena vida. Esta carta me escribía desde Soria, a donde estaba al presente. Decíame cómo una señora que allí confesaba le había tratado de una fundación de monasterio de monjas nuestras, que le parecía bien, que él había dicho acabaría conmigo que fuese allá a fundarla, que no le echase en falta, y que como me pareciese era cosa que convenía, se lo hiciese saber, que él enviaría por mí. Yo me holgué harto porque, dejado ser buena la fundación, tenía deseo de comunicar con él algunas cosas de mi alma y de verle, que del gran provecho que la hizo le había yo cobrado mucho amor. Llámase esta señora fundadora doña Beatriz de Beamonte y Navarra, porque viene de los reyes de Navarra, hija de don Francés de Beamonte, de claro linaje y muy principal. Fue casada algunos años y no tuvo hijos, y quedóle mucha hacienda y había mucho que tenía por sí de hacer un monasterio de monjas. Como lo trató con el obispo y él le dio noticia de esta orden de Nuestra Señora de Descalzas, cuadróle tanto que le dio gran prisa para que se pusiese en efecto. Es una persona de blanda condición, generosa, penitente, en fin, muy sierva de Dios. Tenía en Soria una casa buena, fuerte, en harto buen puesto, y dijo que nos daría aquella con todo lo que fuese menester para fundar, y ésta dio con 500 ducados de juro de a 25 el millar. El obispo se ofreció a dar una iglesia harto buena, toda de bóveda, que era de una parroquia que estaba cerca, que con un pasadizo nos ha podido aprovechar. Y púdolo hacer bien porque era pobre y allí hay muchas iglesias, y así la pasó a otra parte. De todo esto me dio relación en su carta. Yo lo traté con el padre provincial que fue entonces allí, y a él y a todos los amigos les pareció escribiese con un propio viniesen por mí, porque ya estaba la fundación de Palencia acabada, y yo que me holgué harto de ello por lo dicho. Yo comencé a traer las monjas que había de llevar allá conmigo, que fueron 7, porque aquella señora antes quisiera más que menos, y una freila, y mi compañera y yo. Vino persona por nosotras bien para el propósito en diligencia, porque yo le dije había de llevar 2 padres conmigo, descalzos, y así llevé al padre Nicolás de Jesús María, hombre de mucha perfección y discreción, natural de Génova. Tomó el hábito ya de más de 40 años, a mi parecer, al menos los ha ahora y a pocos que le tomó, mas ha aprovechado tanto en poco tiempo, que bien parece le escogió nuestro Señor para que en estos tan trabajosos de persecuciones ayudase a la orden, que ha hecho mucho. Porque los demás que podían ayudar, unos estaban desterrados, otros encarcelados. De él, como no tenía oficio, que había poco, como digo, que estaba en la orden, no hacían tanto caso,
o lo hizo Dios para que me quedase tal ayuda. Es tan discreto que se estaba en Madrid en el monasterio de los Calzados como para otros negocios, con tanta disimulación que nunca le entendieron trataba de éstos y así le dejaban estar. Escribíamonos a menudo, que estaba yo en el monasterio de San José de Ávila y tratábamos lo que convenía, que esto le daba consuelo. Aquí se verá la necesidad en que estaba la orden, pues de mí se hacía tanto caso, a falta, como dicen, de hombres buenos. En todos estos tiempos experimenté su perfección y discreción, y así es, de los que yo amo mucho en el Señor y tengo en mucho de esta orden. Pues él y un compañero lego fueron con nosotras. Tuvo poco trabajo en este camino, porque el que envió el obispo nos llevaba con harto regalo y ayudó a poder dar buenas posadas, que en entrando en el obispado de Osma querían tanto al obispo, que en decir que era cosa suya nos las daban buenas. El tiempo lo hacía. Las jornadas no eran grandes. Así, poco trabajo se pasó en este camino, sino contento, porque en oír yo los bienes que decían de la santidad del obispo me le daba grandísimo. Llegamos al Burgo, miércoles antes del día 8º del Santísimo Sacramento. Comulgamos allí el jueves, que era la 8ª. Otro día, como llegamos y comimos allí, porque no se podía llegar a Soria otro día, aquella noche tuvimos en una iglesia que no hubo otra posada y se nos hizo mala. Otro día oímos allí misa y llegamos a Soria como a las 5 de la tarde. Estaba el santo obispo a una ventana de su casa que pasamos por allí, de donde nos echó su bendición, que no me consoló poco, porque de prelado y santo tiénese en mucho. Estaba aquella señora, nuestra fundadora, esperándonos a la puerta de su casa, que era a donde se había de fundar el monasterio. No vimos la hora que entrar en ella, porque era mucha la gente. Esto no era cosa nueva, que en cada parte que vamos, como el mundo es tan amigo de novedades, hay tanto, que a no llevar velos delante del rostro sería trabajo grande. Con esto se puede sufrir. Tenía aquella señora aderezada una sala muy grande y muy bien, a donde se había de decir la misa, porque se había de hacer pasadizo para la que nos daba el obispo, y luego otro día, que era de nuestro padre San Eliseo, se dijo. Todo lo que habíamos menester tenía muy cumplido aquella señora, y dejónos en aquel cuarto a donde estuvimos recogidas hasta que se hizo el pasadizo, que duró hasta la transfiguración. Aquel día se dijo la primera misa en la iglesia con harta solemnidad y gente. Predicó un padre de la compañía que el obispo era ya ido al Burgo, porque no pierde día ni hora sin trabajar, aunque no estaba bueno, que le había faltado la vista de un ojo. Que esta pena tuve allí, que se me hacía gran lástima que vista que tanto aprovechaba en el servicio de nuestro Señor se perdiese. Juicios son suyos. Para dar más a ganar a su siervo debía ser, porque él no dejaba de trabajar como antes, y para probar la conformidad que tenía con su voluntad. Decíame que no le daba más pena que si lo tuviera su vecino, que algunas veces pensaba que no le pesaría si se le perdía la vista del otro, porque se estaría en una ermita sirviendo a Dios sin más obligación. Siempre fue este su llamamiento antes que fuese obispo, y me lo decía algunas veces, y estuvo casi determinado a dejarlo todo e irse. Yo no lo podía llevar, por parecerme que sería de gran provecho en la iglesia de Dios, y así deseaba lo que ahora tiene, aunque el día que le dieron el obispado, como me lo envió a decir luego, me dio un alboroto muy grande, pareciéndome le veía con una larguísima carga, y no me podía valer ni sosegar, y fuíle a encomendar al coro a nuestro Señor. Su Majestad me sosegó luego, que me dijo que sería muy en serio servicio, y vase pareciendo bien. Con el mal del ojo que tiene, y otros algunos bien penosos, y el trabajo que es ordinario, ayuna 4 días a la semana y otras penitencias. Su comer es de bien poco regalo.
cuando anda a visitar es a pie, que sus criados no lo pueden llevar, y se me quejaban. Estos han de ser virtuosos o no estar en su casa. Fía poco de que negocios graves pasen por provisores, y aun pienso todos, sino que pase por su mano. Tuvo 2 años allí al principio las más bravas persecuciones de testimonios que yo me espantaba, porque en caso de hacer justicia es entero y recto. Ya éstas iban cesando, aunque han ido a corte y a donde pensaban le podían hacer mal. Mas como se vaya entendiendo el bien en todo el obispado, tienen poca fuerza, y él lo ha llevado todo con harta perfección, que los ha confundido, haciendo bien a los que sabía le hacían mal. Por mucho que tenga que hacer, no deja de procurar tiempo para tener oración. Parece que me voy embebiendo en decir bien de este santo y he dicho poco. Mas para que se entienda quién es el principio de la fundación de la Santísima Trinidad de Soria, y se consuelen las que hubiere de haber en él, no se ha perdido nada, que las de ahora bien entendido lo tienen. Aunque él no dio la renta, dio la iglesia, y fue, como digo, quien puso a esta señora en ello, a quien, como he dicho, no le falta mucha cristiandad y virtud y penitencia. Pues acabadas de pasarnos a la iglesia y de aderezar lo que era menester para la clausura, había necesidad que yo fuese al monasterio de San José de Ávila, y así me partí luego con harta gran calor, y el camino que había era muy malo para carro. Fue conmigo un racionero de Palencia, llamado Rivera, que fue en extremo lo que me ayudó en la labor del pasadizo y en todo, porque el padre Nicolás de Jesús María fuese luego en haciéndose las escrituras de la fundación, que era mucho menester en otra parte. Este Rivera tenía cierto negocio en Soria cuando fuimos, y fue con nosotras. De allí le dio Dios tanta voluntad de hacernos bien, que se puede encomendar a su majestad con los bienhechores de la orden. Yo no quise viniese otro con mi compañera y conmigo, porque es tan cuidadoso que me bastaba, y mientras menos ruido, mejor me hallo por los caminos. En este pagué lo bien que había ídome en la ida, porque aunque quien iba con nosotras sabía el camino hasta Segovia, no el camino de carro. Y así nos llevaba este mozo por partes, que veníamos a apearnos muchas veces, y llevaban el carro casi en peso por unos despeñaderos grandes. Si tomábamos guías, llevábannos hasta donde sabían había buen camino, y un poco antes que viniese el malo, dejábannos, que decían tenían que hacer. Primero que llegásemos a una posada, como no había certidumbre, habíamos pasado mucho sol y aventura de trastornarse el carro muchas veces. Yo tenía pena por el que iba con nosotras, porque ya que nos habían dicho que íbamos bien, era menester tornar a desandar lo andado. Mas él tenía la virtud tan de raíz que nunca me parece le vi enojado, que me hizo espantar mucho y alabar a nuestro Señor, que adonde hay virtud de raíz hacen poco las ocasiones. Yo le alabo de cómo fue servido sacarnos de aquel camino. Llegamos a San José de Segovia, víspera de San Bartolomé, adonde estaban nuestras monjas penadas por lo que tardaba, que como el camino era tal, fue mucho. Allí nos regalaron, que nunca Dios me da trabajo que no le pague luego, y descansé 8 y más días. Mas esta fundación fue tan sin ningún trabajo que de éste no hay que hacer caso, porque no es nada. Vine contenta por parecerme tierra a donde espero en la misericordia de Dios se ha de servir de que esté allí, como ya se va viendo. Sea para siempre bendito y alabado por todos los siglos de los siglos. Amén. Deo gracias. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría. Comenta y comparte este vídeo.